¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Bayern de Múnich de Julian Nagelsmann en FIFA 23, donde como siempre os voy a enseñar pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. La formación que vamos a traer hoy es la que ha utilizado en Champions League ante el PSG y es una formación que realmente sí que ha utilizado en más partidos durante la liga, por tanto nos vamos a centrar en esta formación de 3-4-2-1. Y sobre todo Julian Nagelsmann es un entrenador que siempre se caracteriza por equipos muy ofensivos, presionantes arriba y que quieren dominar siempre los encuentros desde el balón siempre que pueden. Así que, como podéis ver, la formación es un 3-4-2-1 con MIMDs, SDs y SDs, los dos media puntas, digamos, que realmente esta formación de 3-4-2-1, cuando evoluciona en ataque, realmente no es un 3-4-2-1. Lo que realmente se convierte es una especie de 3-1-5-1, donde Goretzka, en este caso, avanza su posición y se mete entre Sané y Musiala, o en algunas ocasiones es Musiala que está entre medio y Goretzka está un poco más tirado hacia la izquierda, pero en definitiva Kimmich es el que está por delante de la defensa de 3 y Goretzka es el que adelanta su posición. De Ligt. Este 3-1-5-1 realmente cuando repliegan en defensa porque no han podido recuperar el balón rápidamente, que es lo que siempre intentan, pues se repliegan en una especie de 5-2-3, donde los dos carrileros, digamos, que son Coman y Cancelo, pues se sitúan en defensa de 5 y Musiala y Sané son una especie de extremos a la hora de defender. Otavio. Steven Eustaquio. Así que pasando un poco a la táctica ofensiva, una jugada utilizada por el Bayern de Múnich cuando está haciendo un ataque posicional en campo rival es que a veces están tocando los tres centrales más Kimmich, que son los cuatro que normalmente mueven el balón, y en muchas ocasiones cuando consigue que sobre todo el central del centro, normalmente un Upamecano, tenga espacio y tiempo con el balón, adelanta con una condición en recto, en vertical, y para juntar al equipo rival y después desplazar un balón para uno de los dos lados, ya sea para Cancelo o Coman, uno de los dos jugadores que están completamente abiertos, y ya con un pase por encima pueden recibir uno de estos dos jugadores que ya tienen tiempo y espacio para poder encarar y generar peligro. Coman. En otras ocasiones, cuando Upamecano hace estas conducciones hacia adelante, que De Ligt y Pavard se quedan un poco más atrasados, pues hace esta conducción y a veces no hace el pase para uno de los dos jugadores abiertos, sino que filtra un balón para uno de los cuatro jugadores que están entre líneas, como son Choupo-Moting, Sané, Musiala o Goretzka, y ya Upamecano con este pase pues consigue que, por ejemplo, si le llega Musiala, pues pueda hacer el 2 contra 1 Musiala y Coman contra el lateral del equipo rival y ahí generar peligro. O si no, pues ellos mismos entre líneas y por dentro pues generar peligro con una combinación entre Choupo-Moting, Musiala, Sané y Goretzka. De Ligt. Now with Kimmich. A foul, but advantage Bayern. Opportunity to deliver the... Otros movimientos que se ven más, sobre todo cuando utilizan esta formación, es que gracias a la amplitud que da tanto Coman como Cancelo, a veces lo que hacen es acumular gente en un lado del balón, por ejemplo en el lado derecho, y cuando ya han acumulado gente en ese lado, ya recibe sobre todo Kimmich y hace un cambio de juego hacia el otro lado, donde siempre se mantiene abierto Coman y que Musiala y Goretzka suelen distraer un poco al lateral del equipo rival, haciendo una línea de 5, incluso de 6 contra la defensa del equipo rival, y entonces Coman queda completamente solo, recibe ahí el balón y puede encarar y generar peligro. Kimmich. Coman. Cuando Coman produce estos encares y llega a línea de fondo, una cosa que se produce mucho es que Goretzka siempre entra al remate y es un jugador muy importante. And played the pass well. Joao Cancelo. Played into the box.
Y otro de los movimientos que más se repiten, sobre todo cuando el Bayern llega por derecha y recibe Cancelo, es que cuando recibe ya Cancelo con tiempo en banda derecha, lo que sucede es que Sané rompe al espacio en diagonal hacia afuera para que Cancelo le ponga ese pase al espacio y Sané pueda recibir ahí entre central, lateral o incluso por la espalda, siempre solo del lateral, y ahí pues poder generar una ocasión de peligro o poner un centro atrás o al menos progresar la jugada. Upamecano. And Pavard on the ball. Joao Cancelo. Sané. Así que vamos a pasar a las tácticas y en defensa estilo defensivo, presión tras perder la posesión, equipo que presiona muy arriba y sobre todo es clave que estéis muy concentrados cuando perdáis el balón porque si no vais a estar muy expuestos atrás y el Bayern se caracteriza por recuperar rápidamente cuando pierden el balón. En anchura de 35 vamos a estar muy juntitos ya que es una defensa de 5 realmente cuando defendemos, por tanto queremos tapar por dentro y por fuera, como tenemos tantos jugadores, pues vamos a llegar. En profundidad 80, una línea muy alta, queremos constantemente estar arriba y presionando con el balón. En plan de juego, construcción lenta, una salida desde atrás cómoda y en creación de oportunidad equilibrado, porque no queremos que se acerquen constantemente los jugadores, sino que estén entre líneas y nosotros ya poder filtrar los pases y ser también un poco verticales. Y en anchura 70 queremos amplitud total de los dos extremos, digamos, y que también se puedan filtrar pases por dentro. Y en futbolistas al área 8, porque cuando ya llegan por los lados, ya sea que la tenga Coman o ya sea que la tenga Cancelo o incluso si está Davies en el campo, acumulan mucha gente al área para el remate. Así que vamos a pasar a las instrucciones y a Sommer le pondremos guardameta líbero, queremos que esté atento a la espalda por si ponen un pase o hueco a los centrales. A los tres centrales los vamos a dejar igual, no vamos a tocar nada. A Kimmich pondremos quedarse atrás al atacar, esperar al rechace, marcaje al centro y libertad de movimientos. ¿Para qué? Para que constantemente esté dando salida a los tres centrales. A Goretzka pondremos adelantarse y entrar al remate, importantísimo estas dos instrucciones porque queremos que con balón se filtre ahí entre líneas con Musiala y Sané y además cuando lleguemos por los lados entre al remate y marcaje al centro. A Coman pondremos bajar a defender, importante para formar esta línea de 5 con Cancelo también. Y quedarse en banda, queremos que dé constantemente amplitud por banda con entrar al remate, ya que cuando Cancelo centre por el lado derecho, él también entra al remate. A Cancelo, al igual que a Coman, vamos a ponerle lo mismo, bajar a defender para formar la línea de 5, quedarse en banda y entrar al remate. A Sané lo dejaremos en equilibrado para que en algunas ocasiones caiga en banda, como hemos comentado con la jugada de Cancelo, y referencia porque en algunas ocasiones cuando les cuesta sacar el balón, Sané también le gusta bajar a recibir y una vez recibe el balón poder hacer una conducción y realizar una transición. Y a Musiala le pondremos quedarse en el centro porque sí que es cierto que se suele quedar mucho más céntrico y dar mucha más salida por dentro Musiala que Sané, por tanto quedarse en el centro, ataque mixto y lo debemos dejar en equilibrado. Y finalmente a Choupo-Moting le pondremos quedarse en el centro y lo demás todo en equilibrado. Choupo-Moting va a ser un poco el delantero referencia que constantemente va a ser el hombre al que le vayan un poco los centros y sea un poco el hombre boya, un poco el hombre referencia. Así que hasta aquí el vídeo del Bayern de Múnich de Julian Nagelsmann en FIFA 23 y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier vídeo, cualquier cosa que queréis que traiga, en los comentarios os estaré leyendo.